Hoy en el vídeo se cuentan las historias de la única hija de David, que puede ser emocionante para muchos. La verdad no contada sobre la única hija de David, la familia de David, era como una mezcla de grandeza real y conexiones complicadas, creando el escenario para una historia muy trágica. Entre las varias esposas del rey David, Maaca, que era la hija del rey Talmai, y Jesús, fue particularmente notable. Su unión con David no solo simbolizaba una alianza política, sino que también engendró dos hijos de notable belleza, Absalón y Tamar. Absalón, que era mayor que Tamar, era muy querido por su padre, el rey David. Él era conocido por ser extremadamente bonito y encantador. Tamar, su hermana, también era increíblemente linda, destacándose en una familia conocida por su buena apariencia, en aquellos tiempos en que los reyes gobernaban la vida de los niños reales, especialmente las niñas. Generalmente se planeaban para ellos. La vida de Tamar probablemente fue arreglada desde que era muy joven. Se esperaba que ella se casara con alguien importante para hacer a su familia más fuerte y más poderosa, creando alianzas con otras familias poderosas. A medida que Tamar se vuelve mujer, su vida toma un giro inesperado y trágico. La historia de Tamar es una historia como el crudo engaño, la traición y las devastadoras consecuencias de los deseos descontrolados. Amnón, el hijo mayor de David, fue capturado por su media hermana Tamar. Ese fascinó. Sin embargo, estaba lejos de ser un buen afecto de hermano. La Biblia describe la obsesión de Amnón, afirmando: Amnón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó. Segunda Samuel 13, versículo 2, su deseo estaba enraizado en lujuria, no en el amor, y esto lo llevó a un camino de engaño y manipulación. Este es un ejemplo típico de cómo los deseos lascivos, cuando se distorsionan en lujuria, pueden llevar a consecuencias devastadoras, y cómo la lujuria puede destruir vidas y familias. Sin embargo, los sentimientos de Amnón rápidamente invadieron el territorio de lujuria, porque es un intenso deseo de autogratificación, que no considera los límites morales y el bienestar de los demás. No se trata solo de sentir la atracción por alguien. Se trata de un impulso egoísta de satisfacer los propios deseos sin considerar las consecuencias. En su estado de desesperación, Amnón creó un plan engañoso para acercarse a Tamar. Él fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que fuera a su habitación a hacerle comida, pensando que eso le daría una oportunidad de estar solo con ella. El plan de Amnón fue ayudado por su padre, David, quien no sabía si Amnón estaba realmente planeando, y le dijo a Tamar que cuidara de su hermano enfermo. Tamar, inocente y sin sospechas, fue a la casa de Amnón para cuidar de él. Ella preparó comida para él, pero Amnón se negó a comer a menos que ella le llevara comida para su cuarto. Cuando Tamar hizo esto, las verdaderas intenciones de Amnón fueron reveladas. Tamar se agarró de él y le expresó su deseo, pero ella se opuso y le rogó y le dijo: No, hermano mío, no me fuerces, porque no se hace tal cosa en Israel. No hagas esta locura. 2 Samuel 13, versículo 12. A pesar de sus súplicas, Amnón no escuchó sus palabras y procedió, cometiendo un acto de terrible violencia y traición. En el caso de Amnón, su lujuria llevó a engañar y manipular. Fingió la enfermedad y atrajo a Tamar a su cuarto bajo el pretexto de que necesitaba su cuidado. Este engaño fue un claro acto de perseguir sus deseos egoístas sin ningún respeto por el bienestar de Tamar. La historia de Amnón y Tamar demuestra la naturaleza destructiva de la lujuria. No se trata solo del acto en sí, sino de cómo la lujuria, cuando no controlada, puede llevar acciones que perjudican a los demás. En este caso, llevó la traición y el despreciativo autoacto contra Tamar, causándole gran sufrimiento y trayendo causa y tragedia a la familia del rey David.
Esta narrativa sirve como un recordatorio de la importancia de controlar y dirigir nuestros deseos de maneras que sean moralmente y éticamente correctas. En un sentido más amplio, la historia de Tamar nos enseña sobre las consecuencias de ceder a los deseos pecaminosos. Muestra que nuestras acciones impulsadas por deseos no controlados pueden tener efectos duraderos en aquellos que nos rodean. Y una vez que una cierta línea es superada, puede conducir a daños irreversibles y tristeza. Después de que Tamar fue afligida por su medio hermano Amnón, su vida cambió trágicamente. Tamar la cogió en la cabeza y rasgó la túnica de bordado que llevaba puesto, pues puso sus manos en la cabeza y se fue llorando en voz alta. Segunda Samuel 13 verses 19, el segundo Samuel 13 verses 19. Este acto de colocar cenizas sobre la cabeza y rasgar sus ropas era un signo de gran duelo y angustia. En los tiempos antiguos, mostró lo profundamente herida y destrozada que estaba por lo que le había sucedido, como las perspectivas de Tamar para una vida normal, incluyendo el matrimonio, estaban ahora gravemente perjudicadas. En la cultura del antiguo Israel, ser herido de esta manera traía una gran vergüenza y deshonra, no solo a la víctima, sino también a toda su familia. Era una sociedad donde la pureza de una mujer era altamente valorada y un incidente como este podía arruinar sus posibilidades de un matrimonio respetable. La reacción de Amnón después del acto fue de intensa hostilidad hacia Tamar. Este tipo de respuesta, donde un agresor irracional se vuelve contra la víctima, desafortunadamente no es inusual. Agravó el mal que había hecho al despedirla, un acto que apenas añadió su humillación y sufrimiento. Cuando las mujeres de Harem, o la casa real, oyeron lo que le había sucedido a Tamar, deben haber estado conmocionadas y profundamente tristes. Las mujeres de Harem se refiere al grupo de mujeres que vivían en el palacio real, generalmente incluyendo a las esposas del rey, concubinas y a veces otras parientes femeninas. Estas mujeres generalmente tenían diferentes roles y responsabilidades en el palacio, y sus vidas estaban muy conectadas con lo que sucedía con la familia real. Estas mujeres que vivían en proximidad y compartían un vínculo único probablemente, se sentirían empatizadas por la situación de Tamar. Pueden haber comprendido la gravedad de su situación y el estigma que enfrentaría más adelante. En una comunidad donde la honra de la mujer estaba íntimamente ligada a su castidad, la experiencia de Tamar habría sido un recordatorio de su vulnerabilidad. La reacción de las mujeres de Harem, aunque no se detalla explícitamente en la Biblia, puede ser imaginada como de tristeza y quizás incluso de miedo, sabiendo que tal destino podía suceder a cualquiera de ellas. Podrían haberle ofrecido a Tamar su simpatía y apoyo, pero en una cultura con estrictas normas y expectativas con respecto a la pureza y el honor de las mujeres, probablemente no hubiera mucho que pudieran hacer para aliviar su sufrimiento. La búsqueda de Absalón por la justicia, el esfuerzo de Absalón por obtener justicia por su hermana, Tamar, comenzó porque se sintió traicionado y quería venganza. Toda esta situación muestra los tristes resultados de no lidiar con grandes problemas y sentimientos malos en una familia, especialmente una tan importante como una familia real. Después de que Tamar fue violada por Amnón, su vida fue dañada de manera reparable. Fue acogida por su hermano legítimo, Absalón, a quien le proporcionó refugio y cuidado. Sin embargo, sus graves atritos emocionales y psicológicos por lo que le sucedió permanecieron. Tamar se quedó viviendo en la casa de su hermano Absalón, una mujer desolada. Según Samuel 13, 20. Esto indica la profundidad de su sufrimiento y el cambio drástico en sus circunstancias. El rey de Judá, su padre, también reaccionó a la noticia de lo que le había sucedido a Tamar. Cuando se enteró del crimen de Amnón, se enfureció. Sin embargo,
La respuesta de David pareció parar en la ira sin ninguna acción inmediata contra Amnón. Esta falta de acción decisiva puede haber sido debido a las complejas emociones y consideraciones políticas involucradas, dado que Amnón era su primogénito. Por otro lado, Absalón estaba realmente furioso con Amnón. Se mantuvo irritado durante 2 años enteros, esperando el momento adecuado para actuar. A Absalón no solo le molestó lo que había hecho Amnón, sino también porque su padre, el rey David bis, no había hecho lo suficiente al respecto. Con el tiempo, los malos sentimientos de Absalón hacia Amnón se intensificaron, y él realmente quería vengarse. Absalón mató a Amnón finalmente. Absalón encontró su oportunidad. Invitó a todos los hijos del rey David para una fiesta de tosquia de ovejas. Un momento de celebración y fiesta. Amnón, sin sospechar de las intenciones de Absalón, asistió a una fiesta. Entonces, Absalón ordenó a sus siervos Gupei en el Amnón después, o matar. No tengo miedo, no os doy esta orden. Seamos fuertes y valientes, 2 Samuel 13, el versículo 28. Los siervos obedecieron las órdenes de Absalón, matando a Amnón. Esta venganza tuvo repercusiones significativas dentro de la familia de David. David se vio sumido en la tristeza por la pérdida de Amnón, y también se sintió profundamente perturbado por las acciones de Absalón. La familia, antes unida sobre el gobierno de David, ahora estaba dividida por la violencia y la venganza. El impacto duradero en la familia del rey David fue muy grave. Había una gran división entre David y su hijo, Absalón, o que eventualmente llevó a la rebelión de Absalón contra su padre. Esta triste historia familiar muestra lo mal que pueden salir las cosas cuando la ira no se trata. La justicia no se sirve, y las personas buscan venganza. La respuesta de Absalón al sufrimiento de Tamar, aunque impulsada por el deseo de justicia, terminó por llevar a más dolor y división. Esto enfatiza la complejidad de buscar justicia, especialmente dentro de una familia, y la importancia del perdón y la reconciliación. La narración de Tamar, Amnón y Absalón sirve como un poderoso recordatorio de los efectos en cascada de las acciones de una persona en toda una familia y de la necesidad de un liderazgo sabio y compasivo al abordar tales quejas. El acto de venganza de Absalón contra Amnón por herir a su hermana Tamar desencadenó una serie de eventos que impactaron profundamente a la familia del rey David. Y después de matar a Amnón, Absalón huyó a Gesur para escapar de la ira de su padre, el rey David. Él se quedó allí por 3 años. Durante este periodo, la relación entre su padre, el rey David, y su hijo Absalón se deterioró. Aunque David estaba enojado, la Biblia dice que todavía sentía una gran falta de Absalón, y el rey David deseaba ir a ver a Absalón porque se había consolado por la muerte de Amnón. 2 Samuel 13, versículo 39. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no ha sido directo. El regreso de Absalón a Jerusalén tardó más de 2 años. Aún así, David no lo recibió de inmediato. Absalón permaneció 2 años en Jerusalén, sin ver la cara de su padre. Este período de distanciamiento sugería las profundas heridas emocionales en la familia que aún tenían que sanar. Una situación eventualmente cambiada a través de la intervención de Joab, comandante militar de David. Absalón finalmente fue autorizado a ver a su padre. La Biblia describe un encuentro de ellos. Entonces Joab entró al rey y le dijo: «Si tu siervo hizo esto, ahora deja que vuelva el joven Absalón». 2 Samuel 14, versículo 33. La rebelión de Absalón, sin embargo, este momento de reconciliación fue efímero. Después de que Absalón regresara, probablemente se sintió más seguro y comenzó a pensar en tomar el lugar de su padre como rey. Se paró cerca de la puerta de la ciudad y habló con las personas que estaban allí para obtener ayuda con sus problemas. Al hacerlo,
estaba lentamente y hábilmente debilitando el poder y la influencia de su padre. David, él decía: si me nombran juez en la tierra, todos los que tuvieran una demanda en el caso podrían venir a mí y yo garantizaría que recibieron justicia sin ningún tipo de injusticia. Segunda Samuel 15, versículo 4. Con el tiempo, Absalón conquistó los corazones del pueblo de Israel. Después de 4 años, la ambición de Absalón lo llevó a declararse rey en Hebrón. Este acto de rebelión obligó a David a huir de Jerusalén. Lo que siguió fue un periodo de conflicto e inestabilidad, ya que Absalón pretendía el trono de su padre, lo que llevó a una guerra civil en Israel. La lucha entre las fuerzas de Absalón y las leales a David alcanzó su punto culminante en la batalla del bosque de Efraín. Aunque David había ordenado específicamente a sus soldados que cuidaran de Absalón, la batalla llevó a la muerte de Absalón. Absalón tenía el pelo muy largo, por el cual era conocido y orgulloso. Irónicamente, ese pelo causó su muerte cuando quedó ensangrentado en las ramas de un árbol, dejándolo preso. Joab, el comandante del ejército de David, y todos los hombres que le acompañaban, encontraron a Absalón colgado y lo mataron. La reacción de David a la muerte de Absalón fue de pesar. El rey se quedó muy asustado. Subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró, mientras decía: ¡ay, hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío, Absalón! Si hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Segunda Samuel 18, versículo 33. El duelo de David por Absalón fue profundo, reflejando las emociones complejas de un padre que había perdido a su hijo a pesar de la traición y el conflicto. La historia de Tamar, Amnón, Absalón y David es una tragedia de quejas no tratadas, venganza y los devastadores efectos de los conflictos familiares. Esto pone de relieve la importancia de la justicia, la reconciliación y los peligros de permitir que la amargura y la ambición conduzcan las acciones. La narrativa sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de un liderazgo sabio y compasivo en la resolución de disputas familiares y del profundo impacto que tales conflictos pueden tener en individuos, familias e incluso naciones. Después de la muerte de Absalón, la Biblia no da detalles específicos sobre lo que le sucedió a Tamar. Sin embargo, su historia de vida y los acontecimientos que se desarrollaron en torno a ella nos dejan con importantes reflexiones y lecciones. La historia de Tamar es un poderoso recordatorio del doloroso sufrimiento que puede resultar de los deseos de poder y ganancia personal de otros. Esto pone de relieve la necesidad de bondad, justicia y comprensión. La vida de Tamar es un ejemplo de las cosas malas que pueden suceder cuando la injusticia no se trata correctamente. Su historia encaja en la historia más grande de la familia del rey David y de la nación de Israel, mostrando cómo pasaron por increíbles éxitos y eventos muy tristes. La historia de Tamar ha sido interpretada de varias maneras. Algunos la han interpretado como una historia de advertencia sobre los peligros de los deseos descontrolados y la importancia de la justicia. Otros han sido como una narrativa que enfatiza la necesidad de compasión y apoyo a las víctimas de la injusticia. Aunque la Biblia no nos dice lo que le sucedió a Tamar después de la muerte de Absalón, su historia sigue resonando como un ejemplo de resistencia ante las dificultades y un llamado a la acción por la justicia y la empatía en nuestras propias vidas y comunidades. Esto nos recuerda que la cicatriz de la traición y la injusticia puede tener impactos duraderos no solo en individuos, sino en familias y en toda la sociedad, y que estas cuestiones siguen siendo relevantes en nuestro mundo de hoy. La historia de Tamar, la única hija registrada de David, arroja luz sobre las complejidades de las relaciones humanas. Querido Padre Celestial,
Hoy estamos unidos para reflexionar sobre la historia de Tamar, la única hija del rey David. Una narrativa que habla de forma voluminosa sobre el dolor, la injusticia y la resiliencia del espíritu humano. En este momento, buscamos tu orientación y consuelo mientras extraemos lecciones de su vida que recibimos de nuestras propias experiencias. Señor, reconocemos que, como Tamar, muchos de nosotros hemos enfrentado momentos de profundo dolor y traición, a veces por parte de aquellos en quienes más confiábamos. Oramos por la curación de cada corazón herido y por la fuerza para superar los desafíos que enfrentamos. Que tu amor sea un bálsamo para aquellos que llevan cicatrices, visibles e invisibles. Pedimos coraje, oh Dios, para enfrentar injusticias en nuestras propias vidas, así como la historia de Tamar nos desafía a hacerlo. Concédenos la audacia de hablar contra los errores, proteger a los vulnerables y permanecer firmes. En verdad, que podamos ser agentes de cambio en nuestras familias y más allá, incorporando tu amor y tu rectitud, así como la familia de David experimentó turbulencias. Muchas de nuestras familias también. Buscamos tu orientación para reparar relaciones rotas y restaurar la paz. Enséñanos a perdonar, buscar perdón, amar incondicionalmente y promover la armonía y la comprensión. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte apartado de los caminos por alguna razón, o si deseas comenzar un nuevo viaje hacia Roma, la salvación eterna, como se muestra a continuación, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta el próximo. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.